tenía el América para ganarle a Nashville ayer. Venimos viendo una América... Según algunos, el Estadio Azteca. No, el Banorte, lo que pesa es que ya no es ni el Azteca. No, muchos dijeron eso. Ya ni nombre tiene. Yo lo dije días antes, ya no pesa como antes. Inclusive el estadio se le terminó volteando. Yo no sé qué dio más pena, si el América en la cancha o el grito que lo repetían cada 5 minutos. El partido lo tendrían que haber terminado antes y ojalá haya una ascensión ejemplar de CONCACAF para que el próximo partido del América ahí se juegue a puerta cerrada. Pero es que no había argumentos para pensar que el América le iba a ganar a Nashville. Inoperante en la liga, no tiene fútbol o no genera fútbol ofensivo, le cuesta un mundo hacer un gol. No sé a qué se aferraban. Es algo que ya va sucediendo en jornadas anteriores. Por supuesto. Es que yo también decía... Y esto suena a despedida, Sí, o sea, a mí las palabras de Jardine... Pero va a terminar el torneo, ¿sabes? Sí, yo creo que termina. A ver, hay que bueno, no sé, No sé, Santi, porque después de ver a Toluca se te mete, lo que te venía diciendo, Toluca se mete al Banorte el fin de semana, le clava 4 o 5 al América, y yo ya no sé si Jardine sale a dirigir los últimos 2 partidos, ¿Tú crees que termina el proceso antes de Jardine, Beto? Que puede, si pierde con Toluca, ¿se iría? Hijo, no lo sé. En base a tu experiencia. Está complicado. Dependería de las formas, Yo pensaría que lo van a aguantar. A ver, si Toluca golea el fin de semana, que vaya otra Beto... vez Emilio al día siguiente, después de que quedan descalificados de la CONCACAF y todo, ya te dice algo, ¿no? Yo esperaría, y creo que lo van a hacer, obviamente pensando que van a calificar. Si Toluca golea... Pero si Toluca golea al América, sí puede haber a lo mejor un movimiento rápido para buscar calificar. ¿Que lo echen o que renuncie? No, que lo echen. Yo no creo que él vaya a renunciar. Él se va a mantener por lo menos hasta que termine el torneo. Y después de esto, supongo que van a buscar calificar. O sea, entiendo que tienen 3 partidos complicados. Te las tienes que jugar a todas. Pero te las tienes que jugar a todo y ver que califiques. Yo no creo. Yo te lo diría. Yo creo que sí se va a mantener hasta el final del torneo. Yo creo que la única forma de que lo quiten es porque algo hay interno que están viendo ellos. Pero ¿cuánto más interno? El equipo ayer no jugó nada. Bueno, por eso digo. No faltó actitud para este tipo de partidos. Hay disgusto interno de los jugadores, a eso me refiero. Eso es una emoción. No creo que un tipo que le logró 3 campeonatos, llegó a otra final, que salga por este lado, saldrá por la puerta grande, me imagino yo. Como para salir de la otra manera. Yo creo que sí, creo que le van a dar esa posibilidad de salir por donde tiene que salir. Se lo tendrían que dar. Claro, pero si hay problemas internos... Si golea el fin de semana Toluca, no se lo van a dar. La cuestión es que hoy día la toma de decisiones que está teniendo Jardine me parece que no son las adecuadas. Obviamente la responsabilidad es de ambos, tanto de él como los jugadores. Está bien, pero tú como Azcárraga, a ver, voy con lo que estaban diciendo. Eres uno de los grandes campeones de toda la historia, tú como técnico. ¿Lo vas a echar aunque te golee Toluca o esperas 3 partidos? Yo lo esperaba. Lo esperan, me parece, ¿no? Para mí sí, aparte, ¿qué puedes...? Nada más que el único problema es, deja que te golee, que te gane Toluca. Es que Quedas las formas, fuera. vas por las formas. Y tú ya sabes, a ver, con lo que decíamos ayer, con las declaraciones de ciertos jugadores te das cuenta que ya está medio roto el vestidor. Eso está clarísimo. Con las declaraciones que dieron los jugadores ayer. Después, los jugadores que trajo los 2 brasileños no han funcionado. Ayer el Veiga fue un desastre y alenta al equipo. Entonces ya son varios factores que se dan. Si tú pierdes contra Toluca, deja que lo goleen, que pierdas. Ya son 3 puntos que te quedas y que se den resultados y empiezas a quedar fuera. A lo mejor sí tendrían que hacer un movimiento para buscar calificar. ¿Cuántos puntos le faltarían al América? Realmente tiene 19 puntos, ¿no? El América tiene 19 puntos. Normalmente se califica cuando es liguilla directa, es 23, 24 puntos. Necesitaría, de los 9 que le quedan, mínimo 5 puntos. Es que no queda eliminado. Perdiendo con Toluca no queda eliminado. No queda eliminado. Le quedan 2. ¿Y cuántos puntos va a ser? Recibe a Toluca, visita a León y recibe al Atlas. Yo por mucho decía que podría ser unos 4 puntos. Está bien, pero son hipótesis, Fer. Para calificar normalmente tiene que ganar 2. Sí. Yo creo que no. Yo insisto, pero... si Toluca le pinta la cara el fin de semana, Jardine ya no llega a León. No, eso es lo que tú quieres. No, Chu, ¿cómo lo ves? Por mí que llegue, o sea, yo Jardine lo veo perdido. Yo no creo que aunque lo goleen los 3 equipos, no lo van a echar. Para mí, a ver, es el Mundial, van a tener un lapso importante de tiempo donde tienen que pensar
Y si a lo mejor ya están pensando en un nuevo técnico, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo vas a sacar? Es que depende mucho. Yo siempre he dicho que depende mucho de las formas y la presión que te meta la afición. Porque si la afición se te. Pero ¿a quién traes, Jair? ¿A quién traes? Está empatado con León. Dejas a un interino. hacer un cambio de. Nadie, con un interino. Con un interino, Pechu, en esos equipos. Es lo que buscaría, Al pero último para mí no. quedó tricampeón. Mira, Pechu, te lo digo, Claro. en equipos que he estado que tienen mucha presión, ya sea Chivas, América, Cruz Azul, cuando llega a pasar este No, en tipo América de no cuestiones. estuviste. No, gracias a Dios. No. Pero a lo que voy es, en estos tipos que tienen mucha presión, cuando las formas son de verdad que pueden lastimar a la afición llega y de verdad se te plantan los entrenamientos, Pechu. Y no le importa que te falten 2 partidos. Ahora. Dice, ¿sabes qué? Está bien, lo dejamos simplemente para sacarle un poco de presión al equipo. No tendría que ser así. Yo lo entiendo porque el señor Jardiné, para mí que ha sido un gran técnico y que ha logrado cosas importantes, tendría que salir por la puerta de adelante. Al final, pero está perdido. No, yo lo sé, Fer. La afición no va a estar ahí queriendo que corran al técnico que les dio 3 campeonatos. No lo sé, se olvidan muy rápido, Pechu. Sí, de pero verdad, lo va a exigir, cambien a 2 Pero partidos no va a ser de la la afición la liguilla. que lo saque, va a ser Pechu, los resultados. sí, si tú te claro. quedas fuera de la liguilla, imagínate, ya quedaste fuera de CONCACAF. Si quedas fuera de la liguilla, que no califiques ni en octavo, tú sabes lo que ahí sí va a venir una presión y una de la afición. Entonces yo sí creo que si pierde con Toluca y se ve y todo podrían modificar. A ver, tú sabes que es modificando, corres a un técnico, lo que tú quieras, y entra un interino nada más por el grupo medio. Si es que hay problemas, lo Si que hay sea problema. Rubén, si hay problemas internos lo ya que que haya pasa, pero a disgusto de claro, algunos sí, jugadores. Tendría que ser, yo coincido, las formas. Me parece que las formas, porque si el equipo juega bien, el equipo demuestra cierta actitud y los resultados. No, bueno, o sea, a eso voy. Los resultados no te acompañan. Ahí es donde yo también coincido con el Pechu de. Yo no lo correría, ¿me explico? Yo aguanto al técnico. Pero el diagnóstico, Beto, ¿ustedes creen que el diagnóstico? El reto de hoy ya es convencer nuevamente al jugador para que le responda. Pero porque evidentemente se ve que hay algo ahí interno. De acuerdo, pero ¿tú crees que la directiva está segura que si corre al técnico más ganador de la historia, de los más ganadores de la historia, esto se va a solucionar? ¿O tienes problemas a nivel directivo, tienes problemas a nivel de cuerpo técnico y tienes problemas con los jugadores? Entonces, Pero ¿por qué no cierras el proceso ¿Tú crees que y después Jardine cambias tiene todo? la maleta hecha porque sabe que si no califica se va a ir? Seguramente que sí, pero, bueno, sí, pues ahí pero está. no lo vas a echar con Toluca. Si Toluca te pasa por encima, pues ya es como un Titanic que va directo al iceberg a Y lo vas a estrellarse. echar cuando Entonces, quedes eliminado. ¿Qué puedes hacer? Pues meter otro capitán para ver si más o menos lo esquivas, porque ya no te queda de otra, es como rompas en caso de emergencia. Si tú sabes Ahora, que los jugadores te van a responder, pero esos jugadores no hay sé que si te van a decirle responder. a la afición de la América, América va a entrar ahora en un proceso de reconstrucción y la última vez les tomó 5 años volver a ganar algo, entonces probablemente van a venir años en que la América no gane nada, como ha pasado históricamente con este club. El resentimiento, que ¿Cuánto te escucho? pasó del título de Miguel Herrera al primero de Jardine? 5 años. Y fue un proceso de reconstrucción y de fueron ida 2 y años. salida de jugadores. Entonces tú Lo con de Chivas Solari, está lo de cerca, Ortiz. ¿no? Más o menos. Solari y Ortiz. No, del No, digo, último, pero del ya se título veía- del Piojo. ya se veía que el al equipo lo estaban título de. armando. Sí, por eso, pero tardó 5 años en volver a Y que ganar. a mí no me extrañaría que en algún momento, digo, no lo sé, pero pensando en Jardiné, todo lo que hizo, en decir, fue un fin de un ciclo, agradezco mucho el haber estado aquí y que él sea el que tome de pronto esa decisión, decir, he visto que mi equipo no tiene progreso, he visto que no me ha respondido, simplemente muchas gracias por todo este tiempo, gracias por estos 3 títulos o las 4 finales que me tocó vivir, y puede ser, porque al final él, de una manera más sincera, ¿En qué momento? es que no sé si puede ser después de Toluca. Es que para mí sí depende mucho, de verdad, las formas en equipos grandes depende mucho. Le estamos poniendo todas las canicas a Jardín y yo creo que también la directiva tiene mucha culpa. Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo digo. O sea, yo lo vengo diciendo hace rato, este equipo ya no es el tricampeón. Dejaron ir a los jugadores más importantes del tricampeonato. Los que trajeron no están evidentemente a la altura. Y también se vale, porque por más que repitan lo de título fracaso, el América dijo, ya fuimos tricampeones, estamos muy gastados, tuvimos que remodelar el estadio, pues ahorita no hay para invertir. Pero venimos diciendo hace rato, Santiago, Dale, Rubén. de que cuando se fue tricampeón, Sí. ahí ya nos dimos cuenta que el equipo ya venía menos, ya sí ganó el campeonato, acuérdense, con muchas dudas, fue el repechaje
Ganó en penales el repechaje, con muchas bajas, pero ya ahí tenían que haber empezado a rearmar nuevamente este equipo. Y no lo rearmaron, la realidad. La cuestión es que llegaron a una final más. Y llegaron a una final más, pero sin jugar bien, acuérdate. Sí. Sin jugar Pero tenías individualidades que te rescataban el tema, ¿no? Por eso, pero en este desastre llamado América, el único responsable no es Jardine. Y habiendo sido tan ganador, no lo vas a sacar a patadas. No, yo creo que no. De buena manera y después reestructuras. No, totalmente, eso es lo que todo mundo quisiera. Y lo mejor para América sería que ahorita retomaran un poquito no te voy a decir porque yo veo imposible que de aquí a la liguilla América pueda se puede defender, pero no creo que ataque mejor. Con el oficio que hablábamos de este equipo, todo, que pueda sacar resultados y califique. Eso sería lo mejor y ya ver en la liguilla hasta dónde le alcanza y de ahí sí vas a reconstruir todo, pero no estás hablando nada más del técnico. No, estás hablando del plantel de jugadores y estás hablando a lo mejor hasta de la directiva, porque sabemos que está llegando alguien nuevo a la directiva y que va a traer a lo mejor a su gente, no lo van a tocar. ¿no? ¿Cómo? A Santiago Baños no lo van a tocar. Pero ¿qué está hablando de Santiago? Pero no solo es el único, no es el único. Y lo de los jugadores. Hay muchos, y lo de los jugadores tienes que borrar a varios. Y ya ves que es bien fácil colocarlos en equipos con los sueldos que tienen. No lo sé, como ¿Cuántos quisieron sacar en este torneo y no pudieron? Entonces, ¿qué te vas a quedar? Entonces, bueno, entonces quédate con el mismo plantel y ya. Pero no está tan fácil, Beto. No es los cortes ya lo sé. Si tienen contratos vigentes y ganan muy bien, no está tan fácil colocarlos porque ya pasó por eso el América. Este torneo quisieron sacar a varios y no pudieron porque nadie les quiere pagar. Pero eso no es un problema solo de la América, es de todos los clubes grandes. Sí, pero el problema es que no están rindiendo acá y ganan muy bien. Ahí depende del técnico que venga también. Ahora, ¿le gusta o no le gusta el plantel? Dices, ¿cómo dijiste? Lo va a ropar y... ¿Al técnico? No lo va a echar a patadas. ¿No conoces la historia de la América? Sí la conozco, no lo va a echar a patadas. Si el sábado Toluca le pasa por encima y hay una goleada, ya lo dijiste 500 veces, Fernando. Lo van a echar. No, ¿quién es? Lo van a echar. Es que es la historia de la América. Parece que no conoces la historia de la América. Deja de repetir. Siempre. Ya lo dijiste 500 veces. Es que porque es algo que no va a pasar cuando ha sido la historia siempre. Ok, entonces, yo no conozco la historia de la América. Mírale a los ojos a este señor y dile que no conoce la historia de la América. ¿No pasa eso en América? Dale, por favor. Si el señor dijo que el señor fue el que dijo que si lo goleaba Toluca lo iban a echar también. Lo van a echar. No, dijo que duda, no aseguró como tú. Estamos hablando de que hay un problema interno con los jugadores, no tenga duda que puede haber eso. Y ahí la directiva, el director deportivo tiene que darse cuenta de qué está pasando. Supongo que Santiago debe estar al pendiente y saber si de veras... A ver, salieron noticias de que ya están buscando técnico, entonces yo no sé si sea verdad, normal, porque ya sabes, normal en un equipo como América, que con estas cosas empiezan a surgir mil cosas, ¿no? Pero, a final de cuentas, pues va a depender de muchas cosas. Y lo mejor que puede pasar es que califique América y que a ver hasta dónde llega y ahí se acabe el ciclo. Pero bueno, yo sí coincido en parte con lo que dice de que si es un muy mal resultado que te metieran un 4-0 o algo y que exhiban al América. Que exhiban, exactamente, que exhiban al América, sí podría suceder algo. Sí, podría. Por más que es un técnico muy ganador y que le dio muchísimo al América. Sí, sabes cómo echaron a Miguel Herrera, ¿no? Que también les dio un título. Bienvenido Jardine. Por Zoom cortaron a Miguel Herrera. 4 finales consecutivas. 4 finales. Consecutivas. Claro, eso la verdad. Que esto pegó mucho. Eso sí se lo tienes que aplaudir. O sea, yo te entiendo perfectamente que al Piojo, pero fue un campeonato. Este tipo fueron 3. Bueno, ya les había dado 4 finales consecutivas. Y una final más. O sea, Sí, 4 seguidas. Campeonato, fueron 4 finales. Está bien, pero es que es la historia de este club. Si el fin de semana Toluca le pasa por encima y la gente empieza a gritar... Ahí vamos de nuevo. No va a llegar el dinero. No, es que me extraña que no conozca. Es que Fer, cuando te escucho 500 veces decir lo mismo, me bloqueo. No es Tigres, no es Rayados, es el América. Fer, ya te entendimos, Fer. La gente que está en tu casa te escuchó 25 veces, ya está. Ya te entendimos. Sí, pero tú lo sigues sin creer. No. Es que pienso diferente a ti. No lo tienes que seguir repitiendo. ¿Sabes lo que no me gustó, Santi? Claro. Que no me gustó nada, las declaraciones de los diferentes jugadores ayer, que se tiraron entre... O sea, eso no me gusta. O sea, ya... Cuando pasa eso, Cáceres que dice, algo está... Hay un cortocircuito. En la actitud, ¿te acuerdas? Dice Cáceres, después Cendejas también habló de que no éramos los mismos, se fue mucha G. O sea, ya se empezaron como a ver. Y después el técnico, que eso es lo peor, también como que
tiró la piedrita de, bueno, si ya no está eso, pues yo me voy. Si, no pasa. si mi mensaje ya no llega. Exactamente. Claro, Digo, ¿no te yo sonó a me paso al- despedida? La cuestión es que no hay líderes en América, Dale, ¿o Irra, sí, Beto? dale. Que está abierto. No, líder. ¿Qué dices, Irra? Que hoy día no, al menos yo no alcanzo a percibir quién es Jonathan líder Dos Santos. en América. Para mí es Jonah. ¿No? Sí, Jonathan. Israel Reyes puede ser uno. Puede ser uno, pero Tendría como ser- que no ha tomado esa esos batuta. líderes tendrían que ser los que levanten la voz y que tengan y digan, salgan Sí, a reunir hablar. al grupo y tratar de Normalmente sacar haces esto eso, adelante. ¿no? Sí, pero Porque estamos cubrir- buscando, ¿no? El líder La era- cuestión es que ponen líder a era otros. Henry, Claro. El líder era Henry. Por eso, sí. Y la Pero hoy debacle, día, ¿quién y es? la debacle del América coincide desde que Henry no está porque no tienen un liderazgo. Ayer en el yo no vestuario. entendí el cambio de Cendejas, por ejemplo, ¿no? Y por momentos se vio que salió molesto Claro. en sus declaraciones. Esa es una señal, ¿no? Evidentemente Clarísima. ves que sí, no le gustó el que lo hayan sacado. En Entonces, realidad es que no pasa por actitud lo que dijo, por ejemplo, el central, ¿no? Sí, Cáceres. Ese fue fuerte, habló de la actitud, de no Sí. compromiso, y no creo que pase por ahí. Pasa porque este equipo no ha tenido imaginación, no ha tenido claridad para atacar nunca. Se siente mucho más cómodo cuando lo atacan y contragolpea. ¿Sabes a qué va todo esto? A un tema de confusión. Un Claro. tema de confusión, de no saber qué es lo que está pasando, que por más que intentas, no hayas el equipo. Y por eso sale a declarar Cáceres que un tema de actitud. ¿Por qué? Porque quizá él como defensor central dice, estamos tratando de defendernos bien y dice, no concretamos arriba. Eso se llega a hablar de pronto en un vestidor. Claro, y me tocó en el vivirlo a mí vestidor. y esa es la realidad. Cuando estás con tu línea defensiva, de repente dices, "Uf, todo el partido tratando de defender y acá tuvimos 2-3 y no metemos. Es imposible ganar así. Pero, Yair, y eso empieza, en el eso vestidor- es una confusión. en el vestidor siempre aparecen los líderes. Totalmente. ¿No? Pero hoy, Juntan al grupo y meten. pero nunca te tocó, Meten el grito no te tocó fuerte quedar y ponen fuera orden. alguna vez, porque ha pasado con América muchas veces, o durante este torneo, que no han levantado, o ahora sí que no han levantado el vuelo. Siempre ha estado como muy irregular esa parte. ¿No te pasó alguna vez, estando dentro de un vestidor, que llegaba, que ya ni las palabras ya eran de más? Sí, sí. Se eliminan de una copa y ya no era de qué, ya era un momento Ahora- de soledad dentro del vestidor, ya, donde que- se vive que- como un funeral que ya nadie habla. hoy- Y ya todos se van a casa y dice, ya mañana hablaremos. Que hoy haya ido Emilio Azcárraga a hablar con el equipo es porque... Es la segunda vez, ¿no? En Es este torneo. porque las cosas no sé si a ti te tocó cuando estuviste ahí, si alguna vez fuera No, a mí nunca, a Azcárraga. nosotros nos tocaba el papá y no, nunca. Y eso está bien, ¿no? Ah, no. Como directivo, Y no como está mal, presidente. claro, pero es porque tienes que ir. Pero va porque se está dando cuenta que su equipo Por está eso, lleno. pero tienes que, claro. tienes que meter el regaño. Dale. No, pero Azcárraga, el hijo va, o sea, va más, a él sí le gusta ir, a lo mejor entiendo lo que dice Aspe, que el papá a lo mejor no se aparecía, pero el señor Azcárraga... Hoy no les fue a decir felicidades por la eliminación, No, ¿eh? pero ha ido en otras ocasiones No, donde también el equipo pero va hoy no bien. fue a aplaudirles por el partido contra Nashville. Puede ser que no, pero no sabes O qué sea, fue lo que dijo. Al final de cuentas, él sí está más cercano a ¿Tú está crees más que no cercano al está equipo. preocupado de ver a su equipo? ¿Tú No, crees que seguramente le preocupa ver lo que está viendo en la cancha? Seguramente sí, pero para mí es un montón de cosas que le han sucedido, bajas de juego, lesiones, adaptaciones que no se han concretado, que el técnico ya sale a declarar mismo que a lo mejor ya no le llega el mensaje a los jugadores, un montón de cosas, o sea, es un montón de, Hay un montón de de cosas que no solamente Mira, una... Ahí está el momento cuando salía justamente Eugenio de la... ¿No? Claro. Es que no hay que ser también realmente un especialista para saber lo que está viviendo el equipo de América. Como aficionado te das cuenta, te tenía acostumbrado a un equipo ganador, un equipo que tenía un poco de rumbo, tenía juego, tenía esa dinámica que decías, el América ya se está convirtiendo en un equipo ganador y de pronto estás viendo totalmente otra versión donde, como decían ayer el ruso y todos, el americanismo no los está o no representa a este ¿Y de equipo al quién es la culpa americanismo. de eso? ¿De la directiva? Es que ¿no? es un conjunto. Es que a ver, el sí. problema, Jair, empieza cuando corren al director, a Diego Ramírez. Ahí empieza como el conflicto. Como que, Yo ¿qué está ahí pasando? sentí Sí. que a lo mejor Santiago con el técnico ya no tanto, porque por más que lo nieguen, o sea, ya no, ¿por qué? Porque también era gente de Santiago Sí. al que corren. Entonces, como que yo desde ahí empecé a ver y el América se empezó no a resquebrajar, porque hoy sí podrías decir que el América hoy tiene una crisis. Sí, Hoy claro. sí están en crisis. Sí. ¿Por qué? Porque no funciona, porque lesionados, porque ya ves problema tanto en directiva como en Beto, cuerpo pero técnico y en la película jugadores. está muy fácil de ver. A ver, el que gestionaba los refuerzos era Diego Ramírez. Antes de su salida, ¿qué había pasado? Jardín se había quejado de que no le habían traído los refuerzos que él quería. Se va Diego Ramírez y le traen a los brasileños. No conocemos cómo se manejan las cosas en el fútbol Por eso, mexicano. y ahora vas a echar al técnico que le diste el están espaldarazo. diciendo a Jardín, ahí están tus refuerzos. Al final de temporada no diste los resultados,
te vas con todos tus refuerzos brasileños. O sea, le hizo la cama, tú sabes, le hizo la cama a Santiago Baños a Jardín. ¿No lo estás viendo? Eso estoy diciendo. No lo estás viendo. Hoy Tigres, vamos a hablar al rato de CONCACAF, pero ¿qué está pasando con los equipos mexicanos? Yo me quedo con Jardín en primer lugar y con los jugadores en segundo. Perdón, Vero, no estoy contigo, lo siento. Hagamos una analogía importante basada específicamente en un veterinario y su animal. Y digo animal por las Águilas del América. Mi querido Gatilleres, si André Jardine es el veterinario que mantuvo a las Águilas volando alto, bien alimentada, fuerte, poderosa, con un plumaje espectacular, presumiendo tricampeonato y títulos por doquier, hoy estas Águilas ya se le murieron a Jardine, ¿están a nada de pelarse? ¿O ya crees que el proyecto se finí, se murió, clavaron el pico? Clavó el pico. Están ahí en la UCI, ¿no? En el cuidado de intensivo del hospital, ¿no? Creo que yo te digo sinceramente, los equipos que tú agarras como técnico siempre los heredas, y Jardine heredó un gran equipo. Lo supo capitalizar bien, lo supo orientar bien, supo gestionar muy bien a ese vestidor que me parece que había mucha gente muy importante. Ya los mencionaron hace rato, de Diego Valdés, de Henry Martin, etcétera. Supo gestionarlo muy bien. Después, me parece que con el paso del tiempo, el mismo discurso, la misma manera de jugar, unos jugadores que ya no empezaban a jugar, se fueron, otros que también hicieron algún berrinche también se fueron. Entonces, poco a poco él empezó a tomar esas decisiones de ya no ponerlos. Entonces, después ahora, cuando empiezan a traer jugadores, pues evidentemente ya ahora sí le dan la oportunidad de elegir. No heredar, sino ahora elegir a sus jugadores. Y yo creo que no supo alimentar a este Club América de buenos jugadores para mantener aquel herencia que tuvo en aquel momento, que fue bastante sólida, ¿no? No supo, Paco, ahora alimentarla, no supo manejarla, y me parece que se le está muriendo su pequeño chaval. La planeación de este torneo en particular fue calamitosa. El armado de este torneo fue pésimo. Pero ahora sí fue él. Sí, por eso. Porque él eligió. Hay que responsabilizarlo. Sí, ahora sí. Por eso te digo que hay que responsabilizar al técnico del fracaso del América en este torneo. En esta CONCACAF. No, yo sé, pero y ¿en qué momento, torneo. Paco? Perdón, pero es que también en qué momento le dejan elegir. Es que todo que dijeron ahorita que hace año y medio que no hace nada y no consigue nada, es un equipo armado por la directiva, señores. Una disculpa. Hasta ahorita finalmente ya, pero muy débil América, es cuando le dicen a Jardine, sí, tú que todo lo puedes, ahora sí saca milagros. Pues claro pero que si no. le trajeron todo, Vero, lo que pidió. ¿En qué momento van a llegar 3 brasileños y voltean a ver y van a decir, ay, madre mía, ¿qué es esto? ¿En qué momento se van a motivar? Porque ni colectivo ya tenía el América. Entonces, olvídate de verdad lo que Jardine le pasó en ese torneo con lo que eligió, porque en realidad no tenían para más. El América necesitaba una bomba, o más. No, el América necesitaba un 9. Y no necesariamente, pero Fidalgo no era una bomba. Y llegó del Castilla y la rompió en México. Con tiempo de planeación. Con tiempo de planeación, por eso. Y Henry Martin tampoco no era una figura en el fútbol mexicano, antes. No, venía de Tijuana. Hasta que llegó a la América. Les hago una pregunta. Ustedes me enseñaron, de tantos años de compartir con colegas mexicanos, que América es deportivo ganar siempre como Real Madrid. Yo aprendí que Real Madrid es en España lo que América es en México. Que no importa si juega bien, si juega mal, si es vistoso, si es bonito, lo importante es que sea efectivo y que dé la vuelta olímpica y que demuestre que es el más grande del país. Cuando un equipo o con un entrenador no puede hacer que un equipo de estas características gane, debe irse. Se fue Ancelotti del Real Madrid. Creo que Ancelotti, por lo que yo sé, ganó algunas cosas más que un tricampeonato con América, ¿no? Se fue Sir Alex Ferguson del Manchester United, hombre. O sea, sí, es el más ganador de Champions en la historia, Carleto. Y en un momento, por un nadaplete, como nos tiene acostumbrados ya el señor Jardine, tuvo que irse, agarrar el bolsito e irse a la casa, e irse a dirigir a Brasil. ¿Ustedes creen que si hubiera querido ir Carleto del Real Madrid, si hubiera ganado, todavía seguiría dirigiendo? Cuando dejó ganar, se fue. Y es lo que le pasa a Jardine. Lo que pasa es que nosotros en México estamos todavía viviendo con la melancolía y con sentirnos así, uy, mirá qué lindo, fue tricampeón. Hace 1 año y medio que fue campeón. Y ya no gana nada, internacionalmente no logró nunca demostrar lo que sí era el México. Ahora ya ni siquiera lo demuestra el México.
Lo que pasa es que ya se le acabó el crédito, me parece, Juanjo. Sí. Yo creo que la primera temporada tenías el crédito de haber sido el tricampeonato, jugaste la final contra Toluca, la perdiste, pero bueno, ya van 3 torneos que no está en el nivel que debe de estar, y me parece que a lo mejor Jardine, hay una cosa que estaba muy de acuerdo contigo, era, si tú, Jardine, te trajeron estos jugadores, a lo mejor que no los elegiste, o te dejaron y no estás contento con este equipo, digan, señores, pues miren, muchas gracias por todo, me voy, ¿no? Entonces aceptó aceptó lo que le trajeron, aceptó traer 2 o 3 jugadores de su misma elección y no le están funcionando. Entonces, al final, creo que él mismo lo dijo, la silla del América es muy pesada y si se tiene que ir, se va a ir. Yo creo que ya se le acabó el crédito. Si esta temporada no empieza a sacar un triunfo contra América, califica la liguilla y lo hace bien, llega a una semifinal, porque a lo mejor ni siquiera la ganaría, yo no lo veo, yo creo que sí llegó el tiempo de Jardine al final de esta temporada. El problema es que no se ve por dónde Paco pueda revertir el América esta curva descendente, ¿no? O sea, es marcada, es pronunciada esta barranca, y yo creo que no hay por dónde futbolísticamente el América pueda revertir la situación. Con Toluca es complicado que siga. No, si se come 4 con Toluca, creo que la directiva ahí no mismo en la noche. No, por eso, pero ya puso el escenario hipotético. Juanjo, en ese hay derrotas que sí sacan técnicos. Yo recuerdo que a un técnico Aguirre, uruguayo, que dirigía Cruz Azul, se comió 7 del América y al día siguiente no era más el técnico de Cruz Azul. Si llega a venir una derrota de estas características, creo que sí, por la historia del América, por los blasones, por los títulos, por todo lo que significa el americanismo, la directiva tendría que decir, Jardine, nos diste mucho, pero no vas Toluca más. No creo que vaya a poner a su cuadro titular contra América. Será alternativo en la mayoría del caso, porque Toluca está disputando 2 competencias donde sí sigue vivo. Así es. Y seguramente va a balancear y a colocar suplentes y titulares. Y Eric Molares estuvo en Cuapa para decirnos qué ocurrió con el patrón. Adelante, Eric. Amigos de Punto Final, los saludo con muchísimo gusto. La derrota contra Nashville del Club América en la CONCACAF Champions Cup pegó y muy hondo. Por ello, este miércoles por la mañana, a mediodía básicamente, el señor Emilio Azcárraga Gallán visitó las instalaciones de Cuapa para tener una charla con jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes del staff. Se habló y evidentemente hubo un regaño por no cumplir uno de los objetivos primordiales este semestre, que era un torneo internacional, que es el que se le debe a la afición desde hace ya algunos años. Sobre la continuidad de André Jardine, también se habla de que el estratega brasileño se va a quedar por lo menos hasta verano, pero también es cierto que ya se está buscando a un posible reemplazo, ya se sondea, no están todavía metidos a fondo para la sustitución de Jardine, pero sí ya están tentando terreno con algunas otras opciones por si esta era de André Jardine llega a su fin tras un histórico tricampeonato. Este proyecto, pues bueno, ha venido en declive y por eso es que el señor Emilio Azcárraga Gallán vino a visitar y tener una charla fuerte alrededor de 1 hora 40 minutos con los jugadores y demás integrantes del staff. Es la información, compañeros, para Punto Final. Eric Morales. Gracias, estimado Eric. Está muy bien que apuntemos a André Jardine como uno de los principales responsables, al igual que la directiva, pero después yo volteo a la cancha y me doy cuenta que hay por lo menos 11 futbolistas que no están en su mejor nivel. Y repaso la alineación. Reyes está lejos de ser el lateral derecho que todos conocemos, a pesar de que va a selección mexicana. Ramón Juárez, de lo más destacado hasta el momento, pero Sebastián Cáceres, poco y nada. Borja, poco y nada. Jonah Dos Santos, al borde del retiro, y se nota en la cancha. Rafael Veiga, por momentos sí y por muchos otros no. Cendejas se apagó. Eric Sánchez, irregular. Brian Rodríguez, so-so. Y adelante, Pato Salas hace lo que puede con lo que tiene. Dejamos de estar al pendiente de los jugadores cuando ellos son los que ejecutan la versión que les pide su entrenador, y hay que decirlo, tampoco se encuentran en una versión elevada de fútbol. Las cosas también hay que señalarlas. Los jugadores se están en este momento bajando en su nivel. Ahora apunta para que este verano salgan muchos jugadores. ¿Qué pasaría si le dicen a Jardine, ahora sí, arma tu 11 entero, tú solito, elígelo? Jardine no tiene crédito para que le den la oportunidad con su gran capacidad, porque para mí, si tuvo el discurso para volver a este equipo tricampeón,
No me van a decir que ya se enterró, no me van a decir que ya desapareció y que de la nada ya no puede hacer nada. A mí me encantaría que le darían el equipo que él quiere, porque acá los Masters, si lo derriban, siempre mandaron. Pero trajo a los brasileños que él pidió. Pero también él hizo una rueda de prensa que tendrían que haber, al principio de la temporada diciendo que iban a traer jugadores que ya iban a ver la calidad, y hablando de Veiga, hablando de Lima, dice, no, espérense a la fecha 6 que la van a romper, porque él los conocía y yo todavía no los he visto. Nadie, no hemos visto a los brasileños. Sí, claro. Dorado es un tipo probado en el fútbol mexicano, pero una cosa es jugar en San Luis, donde tienes otro tipo de responsabilidades con tu liga, que jugar en el América, que es el equipo más importante y el más popular del país. Entonces, yo creo que aún y cuando llegara Andrés Jardine y el América a una semifinal y no alcanzaran la final y ganarla, tendría que poner su renuncia. Ya no que te diga la directiva, te vas. Él, yo creo que es un tipo con la suficiente autocrítica como para poder decir, yo ya no voy más con este proyecto porque ya di todo lo que tenía que dar. Lo entregué hace año y medio. Fui uno de los técnicos más uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol mexicano, no solamente del América, porque ser el técnico más exitoso del América en una etapa importante, usted llegar a ser uno de los más exitosos en la historia, ¿no? De nuestro fútbol. Entonces yo creo que él tendría que poner su renuncia sobre la mesa si el América no levanta el título, lo cual se antoja desde mi punto de vista muy humilde, francamente complicado. Las atenuantes del caso. Recordar que el América fue vendido en un 49% a otro grupo. 2, ahora ya no están invirtiendo, están gastando en futbolistas. Para muestra los resultados. Y 3, el Club América está viviendo las horas más turbulentas de los últimos 3 años y lo que está ocurriendo en Coapa en este momento no es simplemente la resaca emocional de una eliminación dolorosa, sino el inicio de un proceso de transformación profunda que va a redefinir prácticamente todo lo que este equipo es y será en los próximos meses, desde el banquillo hasta el vestuario, desde las oficinas directivas hasta el mercado de fichajes, desde la relación con la afición hasta la identidad misma de un proyecto que ganó 3 títulos consecutivos y que ahora se encuentra en el punto más bajo de su ciclo con una urgencia de cambio que ningún comunicado institucional puede seguir administrando con los tiempos que la crisis está imponiendo. Porque cuando Emilio Azcárraga se presenta personalmente en el Nido después de una eliminación, es porque la magnitud del fracaso supera todo lo que una llamada telefónica o una reunión ordinaria puede gestionar, y su presencia dice más sobre el estado real de las cosas en Coapa que cualquier declaración oficial que salga después de esa visita. Y mientras las decisiones de fondo se procesan con la seriedad que merecen, la afición que estuvo en el Azteca esa noche ya tomó su propia decisión en el único lenguaje que los jugadores no pueden ignorar, porque los tuvo a centímetros en el nuevo túnel de la remodelación del estadio, y el lenguaje que eligió fue el de los silbidos, los insultos y el pedido de respeto que ningún jugador del equipo más grande de México puede escuchar sin que algo por dentro se mueva de manera permanente. Hay 11 nombres que podrían salir en el verano, hay candidatos para reemplazar a Jardín, hay refuerzos en el radar y hay una polémica táctica que sigue sin resolverse. Todo eso es lo que viene. Dejen su like y su comentario que hoy en Coapa hay más movimiento que en cualquier momento del semestre. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que ocurrió en el túnel del Estadio Azteca después del pitazo final ante Nashville, porque esa escena que circuló en redes sociales dice más sobre el estado de la relación entre el americanismo y su equipo que cualquier análisis táctico o estadística del partido podría comunicar con la misma contundencia y la misma inmediatez, porque la remodelación del Coloso de Santa Úrsula incluyó un nuevo túnel de salida que acerca a los jugadores a la afición de una manera que en el estadio anterior no existía, con esa proximidad física y esa modificación arquitectónica que en circunstancias de triunfo genera una conexión extraordinaria entre los jugadores y la gente que los apoya, se convirtió esa noche en el escenario donde el americanismo eligió no guardar ningún silencio sobre lo que sentía después de ver a su equipo eliminado por Nashville con el único gol de la serie naciendo de un error evitable. Los jugadores que se encaminaban hacia los vestidores tuvieron que pasar a centímetros de una afición que no estaba en modo de celebración ni de apoyo incondicional, sino en el modo de la exigencia más directa y más honesta que existe en el fútbol, con silbidos, con insultos y con la voz de al menos un aficionado que les pidió directamente que respetaran al club. Una frase que en su aparente sencillez contiene todo el peso de una exigencia que no necesita elaboración adicional para comunicar exactamente lo que significa cuando viene de alguien que pagó su boleto y viajó hasta el Azteca con la expectativa de ver a las Águilas avanzar a las semifinales de la Conca Champions. Ningún jugador profesional puede pasar por esa experiencia sin que el impacto emocional sea real y duradero,
y la manera en que cada uno de ellos procese esa despedida en las horas que siguen va a decir mucho sobre el carácter individual que tienen para responder cuando la presión llega desde todas las direcciones simultáneamente. Pensando bien que el nuevo túnel del Azteca genere ese nivel de contacto directo entre jugadores y afición es una de las modificaciones más significativas que la remodelación produjo en términos de la cultura del estadio, porque obliga a los jugadores a enfrentar la reacción de su propia gente en los momentos difíciles, sin la distancia que los estadios tradicionales ofrecían como buffer emocional automático. Ya que hablamos sobre esa reacción de la afición en el túnel y sobre las palabras que los jugadores tuvieron que escuchar esa noche, ahora vamos a hablar sobre el único jugador que salió a dar la cara públicamente después de la eliminación, con una honestidad que el americanismo reconoció, aunque las críticas hacia él no hayan desaparecido ni hayan disminuido de intensidad después de sus palabras, porque Eric Sánchez fue a los micrófonos después de la derrota ante Nashville y dijo algo que pocos jugadores tienen la valentía de decir cuando el resultado les fue adverso y cuando ellos mismos son parte de los señalados, reconociendo que en lo personal sintió que no representaron a la gente, que hay mucho que aprender y mucho que mejorar, que hay cosas que tienen que cambiar y que no hay palabras para justificar ni para decir nada en ese momento, sino simplemente pedir disculpas por el resultado. Esta declaración tiene un valor específico que el americanismo honesto tiene que reconocer independientemente de la opinión sobre el rendimiento del mediocampista durante el semestre, porque en el fútbol mexicano las disculpas públicas genuinas después de fracasos importantes son raras, y porque cuando llegan de alguien que sabe que es uno de los principales señalados tienen un peso adicional que las disculpas de los jugadores que pasaron desapercibidos en el partido no pueden replicar con la misma credibilidad. Sánchez llegó al América a cambio de $10 millones, con expectativas enormes que el Clausura 2026 no ha terminado de confirmar, con la regularidad que esa inversión debería garantizar, y su declaración posterior a la eliminación dice que al menos tiene la conciencia clara sobre la brecha entre lo que se esperaba de él y lo que ha entregado hasta ahora. Yo acho que las disculpas de Eric Sánchez son el primer paso correcto, pero que el americanismo necesita ver en los partidos que restan de la fase regular y en la liguilla la versión del mediocampista que justificó la inversión que el club hizo en su fichaje, porque las palabras en conferencia de prensa tienen valor, pero los goles, las recuperaciones y las jugadas decisivas en los momentos importantes son el único lenguaje que verdaderamente convence a una afición que lleva meses esperando más de quien costó lo que costó. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con ese futuro inmediato del proyecto americanista que la eliminación de la Conca Champions aceleró de manera definitiva, ahora vamos a hablar sobre la situación de André Jardine y sobre las noticias que en las últimas horas aclararon varios puntos que la turbulencia informativa posterior a la eliminación había dejado confusos o directamente falsos, porque circuló con fuerza en redes sociales el rumor de que Jardine había presentado su renuncia al América después de la derrota ante Nashville. Un rumor que el periodista Ismael González desmintió de manera categórica al confirmar que es totalmente falso y que el actual cuerpo técnico seguirá al frente del equipo hasta el término del Clausura 2026. Lo confirmado y verificado por fuentes confiables es que Emilio Azcárraga se presentó personalmente en las instalaciones de Coapa después de la eliminación para reunirse con jugadores, cuerpo técnico y directiva. Una visita que el periodista León Lecanda de ESPN describió como un encuentro de análisis posterior al fracaso, donde las fuentes insistieron en que ese día no se tomaría ninguna determinación en torno al futuro de la presidencia deportiva, la dirección deportiva ni la dirección técnica de André Jardine, y que el análisis completo vendrá en el verano, pero que el fracaso de la noche anterior puede marcar el rumbo de muchos de los integrantes del club, incluyendo el staff. Jardine tiene contrato vigente con el América hasta el verano del 2027, lo cual significa que si no sale de la institución después del Mundial, es posible que cumpla su ciclo completo, aunque sus opciones de continuar son mínimas si no conquista el título del Clausura 2026 en la liguilla, que es ahora la única oportunidad que le queda para salvar su continuidad. La declaración más sorprendente de toda la conferencia de prensa posterior a la eliminación llegó cuando Jardine habló de Santiago Baños con palabras que nadie en el americanismo esperaba escuchar, dado el contexto de críticas hacia el presidente deportivo, porque el técnico dijo que el América tiene buenos líderes, que Baños es un directivo que está junto en los peores momentos, que a veces fue duro pero siempre poniéndose junto, y que cuando ganaron disfrutaron todos haciendo cada uno su parte, una declaración de respaldo institucional que sorprendió por el momento en que llegó y por la claridad con que Jardine eligió defender públicamente a quien la afición señala como uno de los principales responsables del desmantelamiento del plantel. Yo creo que Jardine continuará en el América hasta el verano, como está confirmado, y que sus posibilidades de seguir más allá de esa fecha dependen exclusivamente del resultado de la liguilla, y que su defensa pública de Baños dice algo importante sobre la cultura interna del club, aunque el americanismo no esté precisamente en el estado emocional correcto para recibir ese mensaje con la apertura que requeriría en circunstancias diferentes. En ese sentido, ya que hablamos sobre el futuro de Jardine y sobre los cambios que se vienen en el proyecto azul crema,
Ahora vamos a hablar sobre la lista más impactante que circuló esta semana en el entorno del América, porque de acuerdo a información de Fox, hay hasta 11 jugadores azulcremas que podrían abandonar el plantel en el mercado de verano, en lo que el periodista Juan Carlos Ibarrarán describió como una reestructuración muy fuerte en estas Águilas del América. Y la lista de nombres que se filtró tiene la dimensión de una transformación que va mucho más allá de los ajustes ordinarios que cualquier club hace entre un torneo y el siguiente. Los nombres que aparecen en esa lista son Jonathan Dos Santos, Alexis Gutiérrez, Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Rodolfo Cota, Henry Martín, Brian Rodríguez, Israel Reyes, Ralph Orquín y Néstor Araujo. 11 jugadores cuyas situaciones son todas diferentes, pero que en conjunto representan el volumen de salidas más grande que el América podría registrar en un solo mercado en los últimos años. Algunos saldrían por término de contrato, como es el caso de varios de los mencionados, otros porque hay interés europeo concreto en ellos, con Israel Reyes siendo el caso más avanzado con la Roma, siguiendo sus pasos, otros por el bajo rendimiento que este semestre documentó con una claridad que no deja espacio para argumentos defensivos, y la situación de Henry Martín sigue siendo una incógnita médica que la directiva tendrá que gestionar con la delicadeza que merece el legado del capitán del tricampeonato. Si una parte significativa de esa lista se materializa, el América de la Apertura 2026 puede ser un equipo con una fisonomía completamente diferente al que inició este semestre, y eso tiene implicaciones de planificación y de recursos que la directiva tiene que estar procesando con urgencia en paralelo a todo lo que está ocurriendo en la fase regular del torneo actual. Pensando bien, una reestructuración de esta magnitud puede ser exactamente lo que el proyecto de Jardine o el de quien lo reemplace necesita para volver a competir al nivel que la historia del Club América exige. Pero ejecutarla bien requiere una inteligencia de mercado y una claridad de proyecto que el verano va a poner a prueba de manera muy exigente. Cambiando de asunto para hablar sobre lo que viene, si efectivamente Jardine no continúa después del verano, ahora vamos a hablar sobre los posibles reemplazos que ya están circulando en el entorno del club y sobre la polémica táctica que sobrevivió a la eliminación y que sigue generando preguntas sin respuesta satisfactoria en el americanismo, porque la situación de Thiago Espinosa es exactamente el tipo de misterio que ninguna afición exigente puede dejar pasar sin obtener una explicación que tenga sentido. Respecto a los posibles reemplazos, los nombres que aparecen con más fuerza en el radar son Miguel Herrera, quien siempre mantiene un vínculo importante con la institución y sería una opción natural para regresar. Felipe Luis, el técnico brasileño, que fue mencionado recientemente con credibilidad suficiente para ser tomado en serio. Y Guillermo Almada, uno de los entrenadores mejor valorados del fútbol mexicano en este momento, mientras que en una segunda línea aparecen alternativas menos probables como Juan Carlos Osorio y Matías Almeida, quienes han sido relacionados con el América en el pasado, aunque su llegada luce más complicada por distintos factores que el análisis de mercado puede identificar con relativa claridad. La polémica de Thiago Espinosa, en cambio, tiene una dimensión muy específica y muy documentable porque el uruguayo llegó al América en el mercado invernal, cedido por Racing Club de Montevideo, precisamente para cubrir el lateral izquierdo y eventualmente competir con Brian Rodríguez. Y la realidad del semestre es que Jardine prefirió improvisar a Miguel Vázquez, un central natural en esa posición, antes que darle minutos reales al refuerzo, que llegó exactamente para ese puesto. Una decisión que el americanismo no ha podido entender en ninguno de los partidos donde se repitió y que se hizo todavía más inexplicable después de la eliminación de la Conca Champions, donde las decisiones de plantel están bajo el escrutinio más intenso de todo el semestre. Espinosa está a préstamo hasta diciembre de 2026 y su continuidad depende de la actividad que pueda tener en lo que resta del año, porque el club deberá decidir si hace válida la opción de compra por un jugador que hasta ahora sigue siendo una incógnita completamente sin resolver en el proyecto de Jardine. Yo descuerdo con la gestión que se hizo del caso Espinosa durante todo el semestre, porque traer un refuerzo para una posición específica y después negarse sistemáticamente a darle oportunidades reales cuando el titular de esa posición se lesiona, es exactamente la contradicción que ninguna planificación deportiva seria puede producir sin que alguien en algún nivel de la toma de decisiones tenga que dar una explicación que el americanismo todavía está esperando, ya que hablamos sobre los cambios que se vienen en el plantel y sobre las decisiones de mercado que el verano va a exigir. Ahora vamos a hablar sobre los refuerzos que el América ya tiene en el radar para el Apertura 2026 y sobre el partido más inmediato que el equipo tiene que afrontar con toda la urgencia que la tabla de posiciones impone, porque la crisis no da permiso de mirar únicamente hacia el futuro cuando el presente todavía tiene partidos que pueden definir si el América llega a la liguilla desde una posición de fuerza o desde la angustia del equipo que clasifica por diferencia de goles con el corazón en la mano. Los nombres que circulan como posibles refuerzos para el siguiente torneo apuntan a Carlos Acevedo para reforzar la portería en la posición que Malagón no podrá cubrir durante los primeros meses de la apertura, Denzel García y Sebastián Sáez Lamonche para fortalecer el mediocampo que este semestre mostró sus mayores carencias cuando Dourado no estuvo disponible,
y Raúl Jiménez como el nombre que más ilusión genera en el americanismo, aunque su fichaje luce complicado dado que el delantero tiene la intención de continuar su carrera en Europa antes de pensar en un regreso al fútbol mexicano. El próximo partido del América será este sábado 18 de abril a las 21:10 horas ante Toluca en el Estadio Azteca, un compromiso que en circunstancias normales ya sería exigente por el nivel del rival, pero que con el contexto de la eliminación de la Conca Champions todavía fresco se convierte en el partido más importante que el equipo tiene disponible para comenzar a cambiar la narrativa de un semestre que necesita con urgencia resultados que aporten algo diferente al sabor agridulce que esta semana dejó en toda la afición azul crema. El partido irá por la señal de TUDN. Yo creo que el América necesita ganar ante Toluca no solo por los 3 puntos que la tabla de posiciones exige, sino por el mensaje colectivo que una victoria enviaría en este momento específico, donde la pregunta de si este equipo tiene el carácter para responder después de los golpes es la que todo el americanismo se está haciendo con la misma intensidad y la misma urgencia.